Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, en esta ocasión vamos a referirnos al tema que vamos a desarrollar y que titulé El cristal con que se mira. ¿Cómo sería cualquier novela, historia, serie, cuento, cómic, etcétera, narrada por los villanos? Harry Potter contada por Voldemort. El Quijote por todos los que acababan moliéndolo a palos. Aquello que acabo de encontrar en internet, que opinan que el rico del Titanic que quería a la muchacha, que prefiere a DiCaprio, que era el pobre y tal. El rico del Titanic era un caballero y el héroe era un vago y la muchacha una tonta, y el que reconoce esto, alguien maduro. Bueno, en el caso de la novela Los Miserables de Victor Hugo, Javert, el villano, el policía intolerante que persigue todo el tiempo a Jean Valjean, al héroe, ¿no? La Biblia o los Evangelios contados por el diablo, las tragedias de Hiroshima y Nagasaki por quienes arrojaron la bomba, ¿sí? Bueno, creo que ahí hay dos cosas. En primer lugar, ahí pues la versión que tenemos es la de los que arrojaron la bomba. De hecho, creo que hay pero esto es una ironía, ¿no? Evidentemente, pues la cuestión brilla por su propia o desafortunadamente no brilla, sino es muy oscura por sí misma. Sin embargo, acabo de ver en internet una foto de los que arrojaron la bomba recibidos en un desfile triunfal en Estados Unidos, cosa que después ya se eliminó. Yo en todos mis largos 65 años de vida hasta hoy, cuando si este video se ve más años, pues ya ahorita apenas voy en 65, no sé a cuántos llegue, ojalá que a muchos más. Pero en cualquier caso, cuando menos en 65 años nunca vi nada que tuviera que ver con algo que encomiara el arrojar la bomba. Ya se habían dado cuenta, ¿no? Pero bueno, pero fue hace más de 75 años, ¿no? Más de 65 años. Luego, la Guerra de los Mundos contada por los alienígenas. Y entonces, aquí hay un punto muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, he planteado que la conquista de México, la conquista quizá de cualquier conquistador que conquista un país que no le hizo ningún mal, seguramente es muy por ese lado, y particularmente América Latina conquistada por los españoles. Habría que ver qué dicen los brasileños de Portugal, y es realmente pues como una guerra de los mundos, ¿no? O sea, ahí sí los alienígenas, que en este caso serían los españoles, llegaron a arrasarlos y destruyeron todo, y dejaron apenas sobreviviente algo que se les escapó, porque necesitaban a los indígenas para que trabajaran, por una serie de cosas, pero no porque de ninguna manera quisieran que nada perdurara en este país. Y bueno, es más bien la versión que de alguna manera sí se ha sí se ha corregido, ¿no? Por los que fueron vencidos y que luego generaron este país. Ahora, hay una cosa, ¿no? Se ha tratado de generar el asunto como de que si un mestizaje, que si los dos no llegamos a lo que somos por una unión, ni por las buenas, ni nunca jamás reconocidos, queridos, incluidos, admitidos, ni nada que se le pareciera por los conquistadores, ¿no? Por lo tanto, es perfectamente comprensible que nosotros nos sintamos identificados con el pasado, que no es pasado, además, con lo prehispánico, que hoy también tiene una continuidad histórica, y esto es muy importante porque el continuo histórico es una metáfora, ¿sí?
O sea, por ejemplo, nosotros hoy, ¿quiénes son los que constituimos el continuo histórico de los que fueron conquistados, de los que ya no serán vencidos? Que este es un planteamiento que quiero desarrollar en relación a la Cuarta Transformación, pero que tuvieron en su momento la visión de los vencidos, que tuvo que venir, pues, cosa de 400 años después, Miguel León Portilla, ¿no? Más de 400 años después, para plantearla. Ya había habido reivindicación de las culturas indígenas en México a través de los siglos, probablemente o seguramente ya desde los jesuitas nacionalistas del siglo XVIII, pero de alguna manera sí es muy significativo que fuera hasta más de 400 años después de la conquista cuando se plantea de una manera clara, ¿no? Y creo que esto ahora lo podemos reivindicar con la versión y la visión de los que ya no serán vencidos, que eso tiene todo que ver con la Cuarta Transformación. Pero en cualquier caso, hay un continuo histórico de lo que es México, ¿sí? Y hay un continuo histórico de lo que es la conquista, ¿sí? Y los conquistadores. Pero el punto es que eso es lo que tenemos que hilar, pues hilar más fino en relación, ¿no? O deshilar algo que está muy mal hilado allí, porque si nosotros lo vemos, son el continuo histórico de los conquistadores, ¿sí? O sea, siempre hay un continuo histórico. Eso es muy importante entenderlo, ¿eh? No es como que algo pasó hace mucho tiempo. No. El asunto de la historia no nada más es que se quedó en el pasado, que esa es la versión de la derecha y de este terrible personaje Zunzunegui, ¿no? Que por ejemplo quiere tapar la boca de los que defendemos a México en contra de la conquista con el hecho de, tú estabas allí, pues tú tampoco, él tampoco estaba. Son trucos de sofística, son este asunto del efectismo y la disociación de las noticias, pero llevado a la historia, ¿no? Pero el punto es que hay un continuo histórico de lo que es México y un continuo histórico de lo que es el anti-México. Y eso lo vemos desde la independencia, cuando los que estuvieron totalmente en contra de la independencia, no por España en sí misma, ni el rey, ni nada, al cual también bastante le vieron la cara a lo largo de toda la colonia, y que plantearon uno de los principales principios de corrupción como norma de vida pública durante la colonia, y que todavía seguimos padeciendo, como toda la persistencia de la colonia, con el asunto aquel de acátese pero no se cumpla. Entonces las medidas que venían de España, en buena medida, y esto sería interesante poder historiarlo específicamente o ver quienes ya lo han hecho, en muy buena medida las disposiciones de España se cumplían a su criterio, y sobre todo, quiere decir esto, traducidos a la realidad, a la conveniencia de los que estaban aquí, ¿sí? Punto, se acabó. Todas estas cosas así medio raras, el juicio de residencia hasta que ya no había remedio. De alguna manera, pues es comprensible, y eso puede ser una real o aparente lógica, decir, bueno, pues ¿cómo iban a juzgar? ¿Qué era el juicio de residencia? El juicio que se le hacía al virrey en España, una vez que ya dejaba de ser virrey. El juicio de residencia, por un lado es como lógico decir, pues ¿cómo lo iban a juzgar si todavía no había sido virrey? Eso en cierta manera es válido, ¿no? Pero es relativo, porque pues ¿cómo te esperabas hasta que ya había hecho no sé qué tantas cosas, ¿no? O barbaridades, si las había hecho, depende para quién, ¿no? También, porque pues todo virrey era una barbaridad por estar oprimiendo aquí a un pueblo que nadie le había hecho y lo habían conquistado y lo seguían oprimiendo injustamente, ¿no? Pero bueno, o sea, si aún para ellos también había hecho barbaridades, pues qué tanto resultado podía haber si hasta el final, como que podía haber habido un mecanismo, sobre todo en virreinatos largos, que pudiera haber habido una información y una cosa, en fin, son cosas así como que sí, pero no, pero sí, etcétera.
Pero dentro de todo esto se da el famoso acátese, pero no se cumpla, ¿no? Que es el hecho de sí, di que sí, pero no lo hagas. Yo viví un tiempo, unos meses, pero no pocos, en España, hace ya muchos años, y me di cuenta de que todas sus características de ellos eran las características de que nosotros vemos como malas en nosotros. La impuntualidad, la informalidad, ahora sí que el valemadrismo, y todo eso es totalmente español. Yo lo viví allá. O sea, me sorprendió mucho, porque como, aunque sabían que yo era latinoamericano, no estaban la mayoría de ellos muy versados sobre nada que tuviera que ver mucho con México o Latinoamérica. Pues ellos seguían viviendo su vida normal, y como trabajé allá, entonces pues pude constatar, y en cuestión de eventos en donde se requiere mucho precisamente formalidad y puntualidad y ese tipo de cosas, yo pude constatar que lo que se ve como del mexicano, pues es del mexicano entre comillas, y es muy del latinoamericano, ¿no? Entre comillas, porque en realidad lo trajeron los españoles. Y ellos mismos se dieron a conocer sin darse cuenta, porque ellos lo decían, no, que este es el país de la pandereta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es un factor importante. Pero en relación al tema, era esta cuestión de que la versión que teníamos era de la conquista, generamos una versión que es la de los que ya no serán vencidos, pero la colonia fue formativa, y esto hay que analizarlo con detenimiento, porque implica realmente el formar una nación, la gente, que es la nación, país es la geografía, nación es la gente, hay el gobierno que es la forma de Estado, en fin, todo lo que muchas veces consideramos como un país tiene una clasificación diferente, lo que es patria, nación, país, etcétera, ¿no? La nación, que es la gente, pues ellos la forman, y la forman precisamente con toda una descalificación de eres flojo, aunque me enriquezcas, ¿no? Te maltrato mucho, pero entonces el indio es muy callado, pues cómo va a hablar, si así lo tenían, ¿no? Nunca te incluyo, pero solamente te veo cuando me conviene, como ahora que quieren recuperar el Imperio Español, o sea, semejante despropósito, pero que hay que cuidarse mucho de ello, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso forma, y para cambiarlo no puedes decir ya cámbiate el chip, ¿no? O ya supéralo, que eso es una barbaridad, es algo de lo que llamo lo que es exasperante, ¿no? Es generar una ofensa o hacer un daño muy terrible, y todavía cínicamente echarle la culpa a la víctima, ofenderlo, satirizarlo, ironizarlo, ignorarlo. Eso ya es exasperante, ¿no? Y ellos estuvieron acostumbrados a eso. Todo esto para deformar mucho la personalidad y tener pues las características que sí, que ha tenido, pero que tienen un culpable y que tenemos que superar. Y que no es porque les echemos la culpa a ellos, ¿no? O sea, en un sentido falso, simplemente adjudicamos la culpa al que lo tiene. Y esto es muy importante porque es muy similar. El ejemplo es muy fuerte, pero no es menos fuerte que lo que nos pasó, que lo que nosotros padecemos, porque lo seguimos padeciendo, porque hay una persistencia de la colonia. Es esta incomprensión inhumana, terrible, etcétera, de la derecha en relación, por ejemplo, a la pederastia, y que ha sido muy manejada en la situación de la derecha, porque tuvo mucho que ver, que no únicamente, y que había que aclarar el asunto, pero sí hubo una serie de casos considerable en la Iglesia Católica, y que lo manejaron como culpabilizando, victimizando, negando, haciéndole todo a las víctimas, y no solidarizándose con ellas porque lo eran, y pretendiendo que eso se puede superar así como porque quieres, porque se te ocurre, porque ya pasó, porque el tiempo lo cura todo, y eso no es así. Es muy similar, un daño psicológico permanente y terrible el que se generó con la conquista, y eso es en lo que una parte nuclear de la persistencia de la colonia, y lo que yo, que siempre que venga al caso lo mencionaré, la diferencia entre la historia negra, que es historia, no es leyenda, la de que ellos hicieron todas las barbaridades que hicieron aquí, y la leyenda negra de que nosotros
háganme usted el favor, casi acabamos siendo como los culpables, o es mentira que ellos hayan sido tan malos, lo inventamos porque lo dijeron los gringos, en fin, esa sería para ellos la leyenda negra. No, la leyenda negra fue que nosotros tenemos todos estos problemas encima, que los seguimos teniendo no solo en el aspecto psicológico, pero muy importantemente en el aspecto psicológico, que hay que enfrentarlo con valentía, que por eso tendríamos que partir del perdón. Todo parece indicar de un perdón que vamos a tener que, en realidad ya en gran parte lo hemos otorgado, pero seguirlo otorgando sin que nos lo pidan, etcétera, porque es un problema de terapéutico y a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora, lo que pasa es que con la independencia, cuando los que se oponían a la independencia, que eran los del virreinato, al cambiar la ley, al haber una ley liberal en España, dicen, no, ya no nos conviene ser españoles, siempre sí queremos ser independientes, pero solamente para conservar el mismo antiorden social virreinal y buscar un nuevo imperio con quien convertirse en colonia, que eso era el afán monárquico, y que lo intentaron con Iturbide y fracasaron espantosamente, lo intentaron con Maximiliano y volvieron a fracasar espantosamente, pero haciendo un daño terrible al país, ¿sí? O sea, eso ha continuado. Tenemos una parte de la población que es el continuo histórico y que no únicamente es de parte de unos ricos que son muy, muy coloniales, que son muy, muy retrógrados, que son muy, muy terribles. Esta gente que, alguien que necesito tener el nombre de alguien pues tan nefasto, pero que sería importante seguirlo denunciando, y el presidente lo hizo en una mañanera. Una persona más o menos conocida que ponía todos los defectos posibles en un ser humano y era la descripción del mexicano. O sea, por allí anda esta situación, que es precisamente un discurso de odio, que es precisamente una situación que tenemos que eliminar y que tiene otros problemas ya de índole social, incluso económico, de diferente naturaleza, pero que en un momento determinado tienen el núcleo en lo que es esta leyenda negra y esta versión de las cosas. Esta gente que siempre estuvo en eso, ¿no? Supuestamente no hacen la consumación de la independencia, hacen lo que yo digo, la consumición de la dependencia, porque siguieron consumiendo y haciéndose ricos, buscando ser dependientes, ya no de un imperio tan chafa como el español, sino de algo más presentable, ¿no? Ya anduvieron. Y se les gana con los liberales, pero Porfirio Díaz se vuelve su siervo, y entonces generan en el porfiriato una calca de la colonia, dígase lo que se diga, que es un asunto que se puede defender punto por punto, la persistencia de la colonia, y que siempre tienen esa inercia, ¿no? Entonces, el porfiriato replicó a la colonia y el neoliberalismo al porfiriato, que es su mayor anhelo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos esperar del cambio de la Cuarta Transformación, nuestra gran victoria? Por fin realizada en paz, por fin lo vamos a describir en otros videos posteriores cuantos hagan falta, pero el cambio de este cambio de la Cuarta Transformación, sin crisis, sin devaluación, en paz, democráticamente, con la mayoría de la gente muy complacida, ganando las elecciones con una gran victoria, y que se quiere hacer aparecer como un desastre nacional inexplicable, injustificable, sin pruebas, etcétera, pues es la versión de los villanos, es la versión del continuo histórico, de los conquistadores, de los conservadores, de toda la gente que tiene definitivamente una ideología nefasta, y que el problema es que haya 21 millones de personas que en este país votaron por ellos, 15 por el PRIAN y 5 por, 15, 16 por el PRIAN, 5 por MC. Ese es el problema, ¿sí? Esa es la versión de que la mejor época de la historia de México, y cuando estamos despuntando para convertirnos en una potencia mundial ya por todos admitida, y los primeros y únicos que no la hemos admitido hemos sido nosotros, y ha sido por ellos, por su rollo psicológico de ellos, ¿no? Pues claro que tienen que presentar esto como un desastre cuando es todo lo contrario. Bueno, pues allí tenemos a Harry Potter contado por Voldemort. Bueno, pues aquí tenemos a la transición ejemplar en el mundo de la Cuarta Transformación en su segundo periodo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, pues contada por nuestros Voldemort, que son los conservadores. Muchas gracias por
atender este Nepantlatul y los esperamos en el próximo.